encontramos esta noche con Marcia Collazo Ibáñez, autora nacional, uruguaya, nacida en Melo, profesora egresada de IPA en la especialidad Historia, doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, cursó además estudios de posgrado en ambas especialidades y, por cierto, es escritora y periodista. Ha publicado numerosos ensayos y artículos académicos en las áreas de Derecho, Historia y Filosofía, así como varias obras literarias. En la faz periodística ha sido columnista en Bitácora, UI Press, y regularmente publica en una columna de opinión en la revista Caras y Caretas, además de ejercer la docencia no solamente en las instituciones públicas, sino también en colectivos, como acaba de terminar de hacerlo hace 5 minutos. Su obra poética y narrativa ha sido premiada en numerosas oportunidades por la Intendencia Municipal de Montevideo, el Ministerio de Educación y Cultura, la Universidad de la República y la Casa de los Escritores del Uruguay. En 2011 recibió el premio Revelación Bartolomé Hidalgo, fue finalista en el premio de narrativa Bartolomé Hidalgo y se le otorgó el premio Mujer del Año en el rubro literario. En 2011 y 2012 recibió el Libro de Oro de la Cámara Uruguaya del Libro por el libro de autor nacional de ficción más vendido. En el 2015 recibió el primer premio del Museo de la Memoria y del Ministerio de Educación y Cultura por su cuento Tremendo Pozo en el concurso Nidia Zabalzagaray, y en el mismo año se le otorgó el premio Morosoli de Plata en Narrativa. Yo sé que estas notas de biodata son extremas, largas a veces, y si así son es por algo, y de la lectura tal vez no vamos a retener la información específica de cada detalle, pero creo que de alguna forma se pone de manifiesto el trabajo que hay en la elaboración creativa en el caso de Marcia. Por tanto, en ese sentido también quiero evocar sus publicaciones. En el 2004, A caballo de un signo, poesía. En el 2010, Alguien mueve los ruidos, publicado en Estuario. En 2011, Amores y marrones, Las mujeres de Artigas. En 2012, La tierra alucinada, Memorias de una china cuartelera. 2014, A bala, sable o desgracia, cuentos. En 2015, Seguirte el vuelo, Amores y desamores de la historia uruguaya, es un ensayo. En 2016, Te acordarás de mí, ediciones de la Banda Oriental. 2017, La pintura perdida de Renoir, colección Un libro, un cuento, ediciones de la Banda Oriental. En 2019, Heroica, la novela de la cual hoy nos hablará Marcia. Simplemente a modo de inicio, de cederle la palabra a ella, quisiera evocar algo que en estos pocos días previos que estuvimos preparando esta reunión, ella señalaba la relevancia que tiene la novela histórica en América, y en particular ese es uno de los aspectos centrales de esta obra y del cual ella nos va a hablar. Así que muy bienvenida, Marcia, un gustazo compartir contigo este momento. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Agradezco especialmente la invitación de la Casa de Escritores del Uruguay y a Jorge Hernández y a Diego Cubelli en lo personal. Y para mí es un motivo de gran alegría también estar aquí, en contacto con ustedes, por más que sea por este medio, que bueno, que como bien dicen, es una frase común ya a esta altura, pero es verdad, llegó para quedarse. Y esto nos permite continuar con la comunidad cultural que es tan necesaria, que es tan importante. Bueno, como dijo Jorge, es verdad que uno de los desvelos que yo tengo es el asunto de la novela histórica en general. Tal vez, bueno, como género literario sería una manera de verla, pero a mí no me gusta mucho hablar de géneros en general en las artes. Pero es verdad que la novela histórica tiene un largo derrotero y tiene una importancia, les diría, filosófica muy grande, histórica, muy grande en América Latina.
Como bien dice el filósofo Arturo Andrés Roy, el tucumano, uno de los filósofos de la teoría de la liberación en América Latina, en referencia al búho de Minerva, que es la sabiduría, como todos sabemos, que él dijo en su momento que el búho de Minerva alza el vuelo al anochecer de los pueblos, entendiendo esto como el momento en que los pueblos, en su declinar, logran llegar a la sabiduría. Y Arturo Andrés Roy decía muy bien que el búho de Minerva en América alza el vuelo al amanecer de los pueblos. ¿Por qué? Porque América Latina no se puede dar el lujo de esperar ninguna declinar, ninguna acumulación de sabiduría, ningún paso de siglos. En América Latina la tarea verdaderamente urgente es acometer la elaboración de nuestra propia voz, de nuestro propio saber como americanos, de nuestros propios problemas, que vaya si serán acuciantes en América. Y en ese sentido, creo que una de las grandes líneas de trabajo de transformación de los pueblos y de las mentalidades ha sido la novela histórica, con grandísimos exponentes. Ahora se me ocurre, podría señalarles muchos, pero se me ocurre pensar en Cuba, en Alejo Carpentier, por ejemplo, por señalar una de sus obras, La consagración de la primavera, en donde Carpentier se ocupa de, más o menos ahí en una estructura histórica de la dictadura, ¿no? Previa a la revolución, que fue terrible, y en García Márquez, por ejemplo, en El general en su laberinto, en donde recrea la figura de Bolívar, presenta magistralmente un cuadro de drama que también es un cuadro de liberación. Y podría hablarles de otros muchos exponentes del género. Pero en general les digo, creo que una novela histórica aúna la ficción, la literatura, la creación libre, con lo que debe ser para mí, como yo lo entiendo, el rigor en el respeto al dato histórico, de la realidad fáctica. Eso es algo que no podemos perder de vista, que no se debe deformar, no se debe dejar de lado, por el contrario se debe explorar hasta el tuétano, hasta las últimas consecuencias. Como también dice otro filósofo de la hermenéutica contemporáneo, Paul Ricoeur, que se especializó precisamente en las ideas de historia, tiempo, narración. Dice Ricoeur que todo lo que decimos en el reino de la historia y de las ciencias sociales es una narración, incluso va más allá, y nos dice que no hay ninguna manera de contextualizar un conocimiento, un discurso, que no pase por la narración. Y la narración, si yo por ejemplo les quisiera narrar a ustedes un hecho histórico, no hablo de literatura, si les quisiera narrar la llegada de Colón a América, ya para empezar cambio el verbo, no digo que Colón descubrió América, digo que Colón llegó a América. Y con ese solo cambio de verbo, con ese giro lingüístico, estoy dando un giro también a las mentalidades. Así yo creo que la novela histórica aborda el asunto de lo que se calla, de lo que se deforma, de lo que se oculta, de lo que se olvida. También Ricoeur habla del olvido. Dice que así como hay abusos de memoria, a veces nos ocupamos demasiado de un personaje histórico en particular, todo parece girar en torno a ese personaje histórico. Bueno, también hay abusos de olvido, dice Paul Ricoeur. Y sucede que esos abusos de olvido impactan en nuestro presente de variadas formas. Entonces, yo siempre me fijé, tal vez, bueno, porque vengo de la historia, me fijé mucho en eso, ¿verdad? En lo que se olvida, en lo que se calla, en lo que, aquello de lo que no se habla. Cuando escribí Amores Cimarrones, las mujeres de Artigas, me llamó la atención, me golpeó bastante. Cuando voy a los historiadores y veo que las mujeres de Artigas, tanto las de la sangre como sus parejas afectivas, no ocupaban con mucha suerte más de 3 renglones en ningún libro de historia.
Cuando busco a su primera mujer, Isabel Sánchez, me encuentro con unas poquísimas referencias. Una de esas referencias es la de Luis Bonavita, que nos dice textualmente: Isabel fue nada más que una sombra. Y yo me rebelo contra eso, porque no puede ser, no es verdad, que somos nada más que sombras, sobre todo cuando estamos hablando de personajes históricos que indudablemente tuvieron su gravitación, tuvieron su importancia. Lo mismo me va a pasar cuando abordo Heroica, cuando abordo, lo voy a mostrar, cuando abordo este tema, por eso elegí esta fotografía en particular, la pedí especialmente. Esto es un diseño de Fidel Esclavo, muy lindo, porque realmente es una portada sobria, pero a su vez señala lo que tiene que señalar, y es el estado terrible en que quedó la iglesia después del bombardeo. Y acá hay abusos de olvido, porque las mujeres defensoras fueron muchas. Cuando yo me puse a investigar, me di cuenta de que estamos hablando de por lo menos 50 mujeres, algunas de ellas nominadas, recordadas, aunque fugazmente. Algunas de ellas recordadas ya en los dos primeros documentos de este drama, que son el diario de Orlando Rivero y el diario de Hermógenes Mazzanti. Los dos mencionan en determinados momentos a algunas mujeres. Pero también los dos dicen que hubo otras, y llegan a decir anónimas mujeres del pueblo. Y ahí es donde yo me detengo y digo, bueno, pero los abusos de olvido, ¿es lícito que la literatura los aborde, que los tome? Para empezar, es un poco absurdo preguntarse si es lícito algo en el arte, y por eso les digo, si estamos hablando de novela histórica, tal vez sí haya un límite legal, entre comillas, y es ese que les dije anteriormente: no violar el dato histórico. Pero ¿qué sucede cuando el dato histórico no está? Cuando sabemos que estuvieron ahí, pero no hay referencias sobre ellas. La literatura, para mí, ahí cumple una función trascendental. Este libro a mí me ha sido muy grato a la hora de escribirlo, pero también me trajo un gran dolor, ¿eh? Un poco de ese dolor que creo que todavía está presente, ¿no?, bajo nuestros pies cuando pisamos Paysandú, por ejemplo, y también sobre nuestras cabezas cuando pensamos en lo que fue la intervención brutal de varios imperios, no de uno solo. Argentina, que ya era un imperio en ese momento, con Bartolomé Mitre, y que pretendía ensanchar ese imperio bajo la égida de la famosa patria grande, que no es el sistema federal de José Artigas. Luego el imperio brasileño, que nunca abandonó sus pretensiones sobre en nuestro territorio y que en ese momento procedió desembosadamente, sin declarar la guerra, porque ni siquiera respetó las leyes de la guerra. Se nos invadió e hizo cosas tremendas sin respetar las leyes de la guerra. Y además están de por medio el imperio británico, el imperio francés, que también era y es un imperio, y por ahí España con sus barcos observadores. Todos eran observadores, pero todos, en definitiva, permitieron que ocurriera el drama. Y cuando yo estuve en Paysandú, bueno, por supuesto estuve varias veces, porque esta investigación a mí me llevó 3 años, y fui varias veces. Cada vez que iba encontraba algo nuevo, cada vez que iba sentía que no sabía nada y que tenía que empezar de cero. En Paysandú hay heridas abiertas y hay silencios hasta el día de hoy. El sitio padecido por la heroica Paysandú, porque así se le llamó siempre, es, además de ser una herida, es casi una leyenda. Es decir, para mí pertenece a las sagas heroicas de la historia universal, y no exagero. Creo que el sitio de Paysandú, en muchos sentidos, pertenece a la épica, tal como el sitio de Troya, o el sitio de la fortaleza de Masada, de los judíos, y algunos más, el sitio de Numancia, por ejemplo, por mencionar unos pocos.
y Paysandú están entre ellos, porque en Paysandú se cumplió un destino heroico. Entonces lo primero que me pregunto, y por eso le puse ese nombre a la novela, lo primero que me pregunto es, ¿qué puede llegar a significar el heroísmo en hombres y en mujeres? Y cómo se forja, cómo nace el heroísmo. Para mí era una incógnita, una verdadera incógnita filosófica y literaria, por supuesto, porque la literatura tiene esa misión, la misión de hacer nacer cosas y la misión de desnudar cosas. Y les cuento también que esta novela llegó a mí porque en una presentación de Amores y Marrones en Paysandú, se acerca a mí un historiador local que me dice, bueno, te voy a dar un obsequio que te va a interesar, y me da un CD con someramente, ¿no?, en titulares, una información sobre algunas de estas mujeres, y me dice qué lindo que sería escribir sobre ellas. Y en ese momento yo sentí esa llamita de la pasión que uno siente, ¿no?, cuando está frente a algo que puede llegar a ser una creación humilde, pero una creación al fin. Y desde ahí no me abandonó. Y bueno, por eso digo, me parece que realmente es una gesta épica lo que sucedió en Paysandú, como también tenemos otras gestas épicas emparentadas. Hablo, por ejemplo, de la gesta artiguista y de la cruzada libertadora, y mencioné a Carpentier y a García Márquez, pero quiero mencionar otro gran escritor de novela histórica, esta vez uruguayo, que es Eduardo Acevedo. Eduardo Acevedo escribió sobre estas gestas, la gesta artiguista y la cruzada libertadora, a través de obras como Ismael, Lanza y Sable, y otro escritor bastante olvidado injustamente, que es Eliseo Salvador Porta, que escribió una novelita breve, preciosa, que se llama Sabina. Y bueno, entonces, llegada a este punto, yo me podría preguntar por qué escribo. Es una linda pregunta de base, ¿no? Y quiero mencionar acá a Clarice Lispector, la escritora brasileña, que dice que escribir es una manera de intentar comprender el mundo. Clarice dice, a veces tengo la sensación de que escribo por simple curiosidad intensa. Es en la hora de escribir que me vuelvo consciente de que no sabía que sabía. Y ese no sabía que sabía, creo que es común a todos nosotros cuando intentamos indagar en algo. Yo cuando empecé a escribir Heroica, creía que no iba a poder acometer la tarea, verdaderamente, porque como les digo, no había nada. Sobre estas mujeres, miento, había, sí, por supuesto, había alguna cosa ahí, algún trabajo histórico, y había fotografías, unas pocas fotografías que logré ir reuniendo trabajosamente, pero pensemos que una cosa es la investigación histórica y otra cosa es armar una narración literaria con una estructura, con unos personajes, con una línea, con un discurso a partir de ese material. Y sin embargo, lentamente empezaron a surgir algunas escenas, ¿no? Empezaron a surgir, por ejemplo, los grandes héroes de la defensa, entre los cuales yo quisiera mencionar a tres que a mí me tocaron especialmente: Leandro Gómez, Lucas Piris y Tristán Azambulla. Por supuesto, Pedro Rivero también es otro, ¿no? Y el final de Pedro Rivero es impresionante, podría estar en las páginas de la Ilíada perfectamente. Pero después vienen los no tan conocidos, y en el último estrato, en el más oscuro de todos, vienen las desconocidas, que son las mujeres de la defensa, que tienen todo el derecho, porque se lo ganaron, de ser, de figurar entre las defensoras. Y estas mujeres defensoras, que dijeron yo me quedo, son un pedacito de humanidad, pero
pedacito de humanidad grandísimo, porque de alguna forma siembran ejemplo. ¿Mm? Sobre todo cuando nos enfrentamos a grandes crisis, que lamentablemente en la historia, en la vida del ser humano y de los pueblos, las crisis están a la orden del día. Y yo siempre digo que es en esos momentos en que sentimos que tocamos fondo cuando recurrimos a estos ejemplos, ¿no? Por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Qué es el heroísmo? ¿En qué momento una persona puede llegar a convertirse en héroe o en heroína? Yo no tenía la más remota idea de ellas, ni de cómo se llamaban, salvo por 3 o 4 nombres. Pero empecé a hacer un juego de dos voces entre la tradición y la investigación por un lado y la creación por el otro. No, creo que no hay en general, no hay una sola voz, es decir, creo que por ejemplo existió un Virgilio, ¿no? Que fue reinterpretado por un Dante en la Divina Comedia, ¿verdad? Así comienza la Divina Comedia, cuando Dante desciende a los infiernos de la mano de Virgilio, y ahí de vuelta tenemos estos vínculos entre la creación, ¿no? Y la simbología. No hay, no hay un Homero, aunque haya sido uno o hayan sido varios, no importa, sin las sagas de los aqueos y de los troyanos. No hay un Cervantes sin los avatares de la modernidad. Y no hay, en definitiva, me parece, un verdadero divorcio, como quieren algunos, entre literatura e historia, porque aunque yo no me proponga escribir una novela histórica, supongamos, aún así siempre estoy jugando un poco en el horizonte cultural de mis tradiciones, de mi mundo conocido. ¿Cuánto más será entonces si lo que me propongo es justamente meterme en esa historia en concreto y armar una estructura literaria que la contenga? Como dice Carlos Fuentes, acá voy a referirme, voy de a poquito nombrando otro enorme, enorme escritor de novela histórica, Carlos Fuentes, el mexicano. Dice Carlos Fuentes, el lector es algo que el autor no conoce. Miren qué lindo. El lector conoce el futuro. Porque una cosa es el lector de Don Quijote del siglo XVIII, vamos a suponer. Otra cosa es el lector de Don Quijote en 1810. Otra cosa es el que aparece en 1930. Otra cosa es el que puede aparecer hoy en 2020. Y, dice Carlos Fuentes, ese siempre será el primer lector de Don Quijote. ¿Por qué? Porque siempre van a estar condensados allí la creación y la tradición. Va a suceder lo mismo. En Paysandú están la gesta y el olvido. El olvido. Un olvido, si se quiere, culpable. Porque tuvo que venir Mario Delgado Paraín, a quien también quiero mencionar especialmente, con su novela No robarás las botas de los muertos, para decir en Paysandú que no podía ser que una plaza llevara el nombre de Venancio Flores, y le cambiaron el nombre. Y yo quiero que agradezco mucho a Mario la generosidad que como creador, la generosidad intelectual que tuvo en el momento en que le cuento, mira Mario, sabés que estoy escribiendo una novela sobre las defensoras de Paysandú. Y a Mario no solamente le pareció maravillosa la idea, sino que me dio algunas sugerencias o por lo menos algunas ideas que me ayudaron mucho en mis líneas de investigación. Y yo entonces, así como Mario en su momento, tuve en una de las entrevistas radiales en Paysandú, tuve la oportunidad de decir, pero no puede ser que no haya una sola calle en Paysandú que lleve el nombre de una de estas defensoras. Y me llama un edil a la radio y dice,
estamos intentando, y lo vamos a hacer, me dice, ponerle a una plaza el nombre de Rafaela Francia de Rivero. Bueno, por eso digo, entonces, hasta dónde la literatura no influye a veces en el destape de determinadas ideas o en la creación de determinada conciencia histórica. Y dice, sigo hablando de la relación, ¿verdad?, entre la creación y la tradición, entre la creación y la historia, el puente entre la creación literaria y la historia, creo que es no solo la investigación, sino la imaginación. La imaginación, dice también Carlos Fuentes, abre con su locura todas las ventanas. Despierta a los murciélagos que duermen en los sótanos. Levanta los techos de las casas para ver lo que ocurre en los escenarios íntimos de las ciudades, de los campos, de las fronteras. La imaginación vuela y sus alas son la mirada del escritor. Mira, y sus ojos son la memoria y el presagio del lector. Yo esto lo digo textualmente porque me conmovió en su momento encontrarme con estas palabras, porque a mí me pasó. Cada vez que yo me quiero asomar a través de la novela histórica a un mundo, siento que mi principal desafío es poder llegar a los escenarios íntimos, de las ciudades, de los hogares y de las almas, la memoria viva de los pueblos, de este pueblo en particular de Paysandú, es no solamente la capacidad de recuerdo, que en sí misma es muy importante, es también la reflexión, es la posibilidad de liberar nuestras ideas y sentimientos, es el poder que nos permite atravesar las selvas más oscuras para hacer una cosa fundamental, asomarnos a lo que otros padecieron. ¿Cuáles fueron esas selvas oscuras en Paysandú? Bueno, yo las tengo muy fijadas a una visión. Los barcos brasileños en el río, la escuadra de Tamandaré, los 12 barcos de guerra que remontaron al río y le pusieron bloqueo a Paysandú. Esas fueron las selvas oscuras, móviles. Un disparate, por otra parte, porque empezaron siendo unos 4.000 soldados a las órdenes de Venancio Flores. Venancio Flores llevó adelante su propia cruzada contra el gobierno de Bernardo Berro, seguramente por motivos de divisas, de competencia partidaria. Flores colorado, Berro blanco, pero no tan blanco, porque el propio Berro dijo muchas veces que era partidario de la política de fusión, al igual que el propio Leandro Gómez. Y en realidad lo que hizo Venancio Flores fue vender el patrimonio de la independencia oriental al invasor, con tal de que le asegurara ustedes me van a perdonar que yo me exprese así, su mezquina cuota de poder, ilegal, por cierto, para derrocar un gobierno legítimo. Y no le importó que el precio de eso fuera ni más ni menos que la invasión del territorio oriental y todo lo demás que tuvo que pagar en sangre humana después, cuando la guerra de la Triple Alianza en Paraguay. Llegaron a ser más de 15.000 hombres, contra un puñado que se considera más o menos de 1.000 hombres, que fueron los defensores. Es decir, vamos a poner 16.000 hombres contra 1.000. De ellos, 46 mujeres conocidas. Es muy sensato suponer que si hubo 46 mujeres conocidas con nombre y apellido, tiene que haber habido por lo menos el mismo número de mujeres de pueblo desconocidas. Esto implica un drama, pero también un ejemplo.
yo entiendo que recordar este drama y este ejemplo de resistencia, este ejemplo de heroísmo, es darle sentido a la experiencia. De lo contrario, la experiencia no tendría ningún valor, y la sangre derramada menos. Convertir la experiencia, a su vez, en destino. Cuando hablo de destino me refiero a salvar la experiencia de la simple fatalidad. Por eso tal vez olvidar durante tanto tiempo lo que pasó, porque quedó como inmersa en la fatalidad. También les quiero contar que Paysandú sufrió 3 grandes sitios a lo largo de su historia. Parece una tierra maldita. En 1811 fue el primero. En 1846 fue el segundo. En 1811 fueron los patriotas los que resultaron sitiados cuando la revolución. En 1846 Rivera, el propio Rivera sitió Paysandú en el marco de la Guerra Grande por motivos también de banderías. Finalmente, bueno, en 1864 comienza el peor de los 3 sitios. Y bueno, yo entiendo necesario rescatar estas historias y volcarlas a la literatura. Me parece que las 46 mujeres que yo menciono en esta novela, más o menos están mencionadas, bueno, están mencionadas a título expreso en la lista, hay una lista al final, en la que aparecen todas las conocidas, me refiero, y en el cuerpo de la novela aparecen unas cuantas, pero principalmente las más importantes protagonistas son 6 de estas mujeres, y alguna protagonista de ficción. La más importante protagonista de ficción es Micaela, que era una niña de 15 años cuando estalla el sitio, cuando estalla esta confrontación, y Micaela es un poco ese personaje que representa toda una época, todo un sentimiento y todo un periplo de circunstancias trágicas. Ella queda quebrada, ella queda prácticamente partida en varias mujeres. Ella se exilia en Entre Ríos cuando todo termina y nunca puede reconstruir su vida, nunca puede trascenderse a sí misma. Por eso digo que de alguna manera esa Micaela, ese personaje de ficción, representa a todas las mujeres de carne y hueso que estuvieron aquí. Representa, bueno, por ejemplo, a Juana Merentiel, una de las protagonistas de Carne y Hueso, que también tenía 15 años, que le tocó asistir en sus últimos momentos a Lucas Piris, moribundo, y mientras entraban por un lado, por una punta, los ejércitos brasileños y las fuerzas vengativas, muy vengativas de Venancio Flores, y daban golpes en la puerta de la casa donde estaba el cadáver de Lucas Piris. Mientras todo eso sucedía, Juana Merentiel, madre y con 2 o 3 hombres, aguantaba la puerta y trancaba las ventanas para que no entraran, para que no vilipendiaran el cadáver de Lucas Piris. Entonces, un poco mi protagonista, Micaela, vive todas esas cosas también en paralelo. Así es como bueno, no cobran vida por medio de la literatura, ¿no? Y condensan el ser histórico con el ser ficcional. Otra cosa importante que quiero decir, la novela histórica no queda subordinada a la historia, porque no es historia, porque si fuera historia, yo habría escrito un libro de historia, pero no es un libro de historia, es una novela. Entonces, creo que la literatura tiene el poder de transformar a la historia en poesía y en ficción. La literatura va hacia la historia y hace algo muy peculiar que solo puede hacer ella misma. Le indaga el alma, le hace cobrar vida, porque la historia como tal pertenece al acotado territorio de las ciencias sociales,
con un objeto, con un método de estudio o con varios, con un territorio bastante delimitado, porque es una ciencia social, y la historia por sí misma no puede trascender esos límites, así como, por ejemplo, la razón pura de Kant, la razón pura teórica, no puede trascender los límites de la física y de la matemática, porque es razón pura teórica, volcada al estudio de la realidad fenoménica. Así también la historia como tal no puede trascender su propio lenguaje técnico. Eso solo lo puede hacer la literatura. No como anécdota, porque tampoco es un anecdotario, no como mera repetición del pasado, menos todavía, sino como un descubrimiento y una valoración creativa de ese pasado, a través de la construcción de símbolos. Esta novela representa un intento de restaurar en nosotros una comunidad perdida, una urdimbre cultural, política, social, económica, algo que se condensó en una frase: pelear hasta sucumbir, y que no fue una mera frase, porque ya vemos cómo terminó esta historia, que por lo tanto defendía algo superior a la vida particular de cada uno de los defensores, defendía algo superior a la vida de estas mujeres, consideradas el sexo débil, que sin embargo, al quedarse, hicieron posible la continuación del hospital de sangre, porque había un solo médico en ese hospital, que era el doctor Mongrel, y imagínense ustedes que el doctor Mongrel no hubiera podido darse abasto de ninguna manera si no hubiera sido porque tenía la colaboración de por lo menos 6 mujeres, entre ellas su propia esposa, Dolores. No hubiera sido posible, por lo tanto. Además, se sabe, y están esos 2 diarios que mencioné al comienzo, que algunas de estas damas llevaban café y agua a las trincheras, con lo cual tenían que desafiar las balas, y sin embargo lo hicieron. Entonces, por eso digo que la novela es un intento de restaurar toda esta urdimbre de ideas, de sacrificios. Y además, me parece a mí que la lucha de estas defensoras nos invita, como dije también, a aprender otro arte. La literatura nos ayuda a aprender otro arte, que es el arte de vivir, el arte de perdurar, el arte de resistir, el arte de no rendirse, el arte de mantener siempre en alto la dignidad, la libertad y el amor, mucho amor hay en esta historia. Hay mucho amor en la estructura literaria de la historia también, porque es la historia de un amor, lo que hay en Heroica. Un amor que tiene que ver con Micaela. Y bueno, y de alguna manera eso conjura la crueldad, conjura la sangre derramada. A pesar de esa intolerancia, no sé si llamarle maldad, pero por lo menos intolerancia, que desgraciadamente siempre ha caracterizado a la estirpe humana. Y a través de los ojos de estas mujeres, de su heroísmo, de su resistencia, podemos mirar nuestras propias almas. A mí me pasa todo el tiempo eso cuando leo literatura. Imagínense que me encanta leer. Estoy releyendo nada menos que a Guy de Maupassant, el francés, que también es impresionante. Guy de Maupassant bien podría ser catalogado en parte como un escritor no digo, bueno, de novelas, sí, porque no, porque también tiene novelas cortas, pero Guy de Maupassant basó casi toda su literatura en sucedidos reales, algunos muy importantes, como por ejemplo la invasión prusiana de Francia. Tiene muchos cuentos sobre la invasión de Francia por los prusianos, y sobre el odio de los franceses a los prusianos, y la resistencia
chiquitita y permanente, cotidiana, que demostraban. Y el heroísmo también chiquitito y cotidiano. Entonces creo que, por eso digo, toda literatura en definitiva pretende asomarse al alma de los otros. Y es un desafío, es un gran desafío, tratar de mirar el alma de los otros, ¿no? Imagínense para mí lo que fue tratar de mirar el alma de estas mujeres. Tanto me metí yo en esa trama, que tanto llegué a arrimarme, aunque sea de lejos, al dolor que supuso este drama, que cuando le puse la palabra fin a la novela y la entregué a la editorial, me pasó que me puse a llorar, es la verdad. Me vino como un ataque de llanto cuando volví de entregar la novela, y no podía dejar de llorar, pero era un llanto como de aflojarme, ¿no? Era un llanto como de desagotarme, como una entrega, no en un proceso de derrota, sino como una instancia liberadora, así lo viví, como una instancia liberadora. Por supuesto que no es ningún mérito de mi parte. Si yo llegué a sentir eso, ese dolor, no me quiero imaginar lo que habrá sido estar en Paysandú durante ese sitio. No me puedo imaginar, por más esfuerzos que haga. Lo que está claro es que la novela, una vez publicada, como todo libro, dejó de pertenecerme. Hace 7 meses que se publicó, no hace tanto, pero es como que se hubiera publicado hace 2 meses, porque se publicó a fines de octubre, se presentó en la Feria del Libro, se presentó en Paysandú y en algunos otros lugares, y después ya se bajó el telón, porque primero vino el verano, que no es una buena época para los uruguayos, para estar dedicándonos a estas actividades culturales. Ya está. ¿Perdón? Y después vino la emergencia sanitaria, entonces es como que esta novela se hubiera editado hace 2 meses, se quedó un poquito ahí. Por eso le agradezco especialmente a la Casa de Escritores del Uruguay, no solamente por la oportunidad de presentar la novela, sino por la labor que están desarrollando. La labor de mantener encendida la llama de la cultura, ¿verdad?, a través de de esta actividad, que les digo una cosa, que está muy bien hecha, muy bien hecha. Bueno, y por acá voy cerrando. Quiero que me digan lo que quieran, que intervengan, me encantaría. Pero les quiero decir entonces que yo, cuando escribí Heroica, no lo hice solamente por indagar en el misterio de la existencia humana, lo hice también por una cuestión de memoria, por una cuestión de justicia. Y además me pregunto hoy, en la época en que vivimos, ¿qué parte de nuestra vida es capaz de adaptarse al cambio? ¿Qué parte de nuestra vida es capaz de adaptarse al peligro? Y sobre todo, ¿seremos capaces nosotros hoy, los que estamos aquí, de ofrendar la vida si es preciso por un bien mayor? ¿Seremos capaces de convertirnos en héroes y en heroínas? En esta novela hay un pasaje, hay muchos, pero hay un pasaje en particular en el que aparece el otro personaje de ficción importante, que no les voy a decir mucho, les voy a decir simplemente que es un gauchito, es una especie de entenado de Bernardo Berro, que va a ser, en definitiva, va a ser el gran amor de Micaela. Y él, siendo como es un gauchito analfabeto de 17 años, en un solo día experimenta una transformación muy grande, porque se convierte en héroe, les diría, en cuestión de horas, solo de horas. Y logra despertar la adhesión, el entusiasmo, la aclamación, ¿no?, de otras personas que lo están contemplando, que dejan de verlo como un gauchito con botas de potro, con los dedos sucios al aire, dejan de verlo como un
un muchachito analfabeto, lo ven realmente como un héroe, es uno de los pasajes de la novela. Y por eso digo, ¿hasta dónde entonces en nuestra vida hay zonas ignoradas, hay zonas que no conocemos de nosotros mismos? ¿Hasta dónde somos capaces no sé, de cruzar la línea, ¿verdad? Cruzar la línea, dejar la permanencia, dejar la comodidad, entonces, e irnos hacia la libertad. Es una cosa apasionante, que para mí pertenece por igual a la historia y a la literatura. Y bueno, la interpretación última, como siempre, va a quedar en manos del lector. Y acá voy a decir otra frase que me encanta decir, que es una frase del poeta Walt Whitman, que dice: como la rueda que sobre su eje gira, este libro, sin saberlo, se mueve en torno a tu idea, a tu idea. Yo no sé cuál es tu idea, pero seguro que el libro sí lo sabe. Es un poco eso. Así que bueno, por aquí cierro y les doy las gracias y espero las intervenciones. Marcia, enorme nuestro agradecimiento, con franqueza, ha sido un placer contar con tu presencia esta noche, con tus palabras, y dejas sembrado sin duda un entusiasmo enorme en todos nosotros. A todos los compañeros y colegas, la invitación para encontrarnos el próximo jueves, que Pablo Silva va a hacer la presentación de su novela, el jueves próximo a las 6 de la tarde, cambiamos el horario porque los ajustes vienen a raíz de las actividades que tienen los que participan. Así que muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. El martes comenzamos el ciclo de conferencias con la intervención de Roberto Aprato, celebrando los 40 años de la publicación Apalabrar. Esto será entonces el martes próximo. Y el jueves tenemos la presentación del libro de Pablo Silva. Un abrazo para todos, seguimos en contacto. Chau. Muchas gracias.